El gobernador Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, se refirió a los hechos delictivos de Rosario, a la cantidad de violencia que hay, la inseguridad en las calles. Recordemos hace unos días nada más el asesinato del arquitecto. Y se refirió justamente a ese tema y respaldó al intendente Pablo Hapkin de tener una autonomía para crear una policía local, porque el intendente habló también en las últimas horas, habló de los operativos enormes que se hacen en distintas zonas, en horarios, que no sirven para frenar delitos, según el intendente, y pide tener autonomía para crear una policía local. Sobre este tema vamos a hablar con Hugo Aquisto, periodista de la localidad de Rosario. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mercedes. Un gusto de recomunicarnos con ustedes allí en Río Cuarto. Y la figura del arquitecto Joaquín Pérez, de 34 años, arquitecto él que vivía en la zona norte de Rosario, en el popular barrio de Arroyito, cercano a pocas cuadras del Estadio Mundialista de Rosario Central, fue un hecho que también impactó en demasía, porque al día siguiente los vecinos salieron primero a respaldar lo que significaba humanamente una persona muy querida, muy trabajadora, y se pronunciaron en más de 7 cuadras de extensión pidiendo al unísono justicia. Mercedes, atento estábamos escuchando nosotros lo que se llama entre nuestro ambiente el disparador, ¿no? de lo que ha hecho el respaldo el gobernador de Santa Fe hacia el intendente rosarino. Sí. En todo esto también va de por medio de destacar que hasta lo que ocurre en días atrás, 1 de cada 3 asesinatos ocurridos en Rosario, al margen de lo que ocurrió el miércoles pasado con este crimen, son crímenes por encargo. Más de la mitad de las víctimas murieron a 500 metros de los domicilios. Aumenta la utilización de armas de fuego para matar. Solo un 2% de los casos fue en ocasión de robo, donde entra del joven arquitecto Pereira asesinado. Sí, el intendente Pablo Hapkin primero ha reclamado lo que significa la autonomía de Rosario para poder avanzar en el control operacional, porque la provincia, con su reforma provincial del año 1962, que es bastante antigua, no tiene las herramientas como para que cada ciudad, por lo menos grande, como lo es Rosario, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto o Rafaela, que son las ciudades más grandes del territorio provincial, no tiene la potestad para poder tener su fuerza policial propia. Y eso justamente, esto requiere todo, Hugo, un andamiaje institucional para cambiar. Sí. Claro, y eso justamente es lo que el intendente está reclamando. Él dice, tengo un municipio, pero que no tengo policías, no tengo jueces, no tengo cárceles. Lo que pide es la autonomía para decidir en qué momento se hacen los controles. Él dice que está perfecto, llegaron un montón de agentes federales, más de 500 agentes federales enviados por el gobierno nacional, pero están funcionando en horarios que no corresponden y en lugares que no corresponden. El mismo intendente dice que el otro día salió a las 7 de la tarde de un lugar, de una reunión que había ido y que estaban todas las fuerzas federales. A las 7 de la tarde, dice, no es el horario en el que tienen que estar. Yo quiero decidir cuándo y dónde. Mercedes, ocurre que es algo increíble lo que acontece en las calles rosarinas, que se proyecta no solamente en el macrocentro. Pareciera una novela de ficción, porque las fuerzas federales, por momentos, uno se pregunta dónde están ubicadas. Es una cuestión de mucha estrategia que obviamente que nosotros no podemos opinar, pero pareciera que está todo preparada la ciudad en beneficio, entre comillas, del delito. Un dato no menor, a 1,25 cuadras de los tribunales provinciales de Santa Fe ubicados aquí en Rosario, que están a la otra cuadra de lo que es el Consulado General de Italia, parece en determinados momentos tierra de nadie, porque si bien es cierto que los tribunales están custodiados por fuerzas de Policía Federal, están ocurriendo robos a través de motochorros de celulares. No podemos nosotros autorreferenciarnos, pero bueno, quien les habla le ocurrió la semana pasada con el robo de su celular, de su anteojos. El Colegio Sagrado Corazón, que es otro de los colegios ubicados en esta zona, a pocas cuadras también de los tribunales, 2 cuadras, casi siempre sufren sus alumnos
robos. A mí me ocurrió antes de anoche, en una de las esquinas de la sede Rosario de Gobernación de Santa Fe. Yo hacía mi caminata y veo llorar desconsoladamente a una joven que justo en ese momento que estaba gritando parte raudamente evidentemente un motochorro que estaba solapado como figura de delivery en una moto, que le habían robado el celular. Yo avanzo 2 metros y otra persona me dice: señor, donde usted acaba de pasar, desde una moto se acercaron con un arma a un señor que estaba deteniéndose con su automóvil y le robaron todo. Estos son cuestiones, ¿no?, podemos decir, de eslabones de una gran cadena de inseguridad, donde está bien lo que dice el gobernador, que respalda al tema de la autonomía, pero lo que ocurre que en materia de seguridad en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe hay una carencia, porque si tenemos que escuchar la palabra del propio ministro de Seguridad, parece un colega nuestro, vive narrando o diciendo que es lo que recibieron desde hace 2 años atrás en la gestión, el potencial, vamos a sumar efectivo, vamos a sumar herramientas, y no existe todo esto, es un mero relato, no hay altura de acontecimientos de parte de las autoridades en todo esto. Es importante lo que decía sobre el gobernador Omar Perotti, que apoya al intendente Hapkin de Rosario, diciendo que tiene que tener una injerencia mayor en los intendentes, porque claro, el intendente es el que conoce realmente lo que ocurre en la ciudad, por lo tanto conoce movimientos, conoce horarios, como vos decís, conoce cuáles son las zonas más peligrosas para que realmente actúe la policía. Sí, sin duda. Una policía que nos da la impresión que está desguarnecida. Los otros días estuvimos en la seccional segunda, pleno centro de Rosario, para ubicar a la gente de Río Cuarto. Bien. Cuando llega a Rosario, que estaba a 1 cuadra y media de lo que es Plaza Sarmiento, cerca del Colegio Normal, uno de los normales de Rosario. Y la comisaría da vergüenza ajena, descolorida, la falta de aseo, la demora que tiene que hacer la gente para hacer una denuncia, es increíble. No están teniendo también herramientas para dignamente desarrollar su función. Es todo un combo que llama poderosamente la atención, porque no se invierte en primer término lo que es la parte operativa de la seguridad, y nos da la impresión que esa campaña que se hizo, van a ser ya, no más, en diciembre van a ser 2 años, donde el propio gobernador habló en su pretensión de llegar al sillón del brigadier Estanislao López, orden y paz. Y es cada vez que hay una alocución o alguna referencia a la seguridad, estamos hablando de la herencia recibida, porque esto no se hizo en 1 año. Pero la gente, en un tema tan sensible como la seguridad, no admite demoras. Hay que actuar realmente en consonancia con las circunstancias, porque es algo increíble lo que está ocurriendo. Urgente, ahora ya estoy diciendo minuto a minuto en esta ciudad de Rosario, que está acorralada por el delito, por el narcotráfico ya. Esto nos da, lamentablemente, el parecer que nos vamos aproximando a México. Esto hay que decirlo a viva voz, porque es así, no es nada de ser alarmistas. Y vemos también que se va horizontalizando en los 4 puntos cardinales, a excepción de pequeñas comunidades, pero departamentos como Las Colonias, al oeste de Santa Fe, a 37 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, la capital, también está sufriendo muy lentos episodios de robo, pero que van subiendo en cuanto a la escala de la población que ellos tienen. Son llamados de alerta, pero no podemos más estar escuchando que van a enviar tanta cantidad de gente. En lo contante y sonante se nota que está faltando, y sobre todo la falta de coordinación, porque los efectivos no tienen la culpa, están cumpliendo órdenes políticas, Mercedes, y aquí tenemos que ceñirnos y ver qué se puede hacer, y también ni hablar de lo que corresponde al Poder Ejecutivo Central. Qué problemática, ¿no? Que pareciera que no encuentra solución, y tiene que ser de manera urgente la concreción de alguna medida, ¿no? Porque como vos decís, es importante trabajar juntos acá, gobierno provincial, municipal, nacional. Coordinar. Sí, que eso es lo que está faltando. Accionamos en su desarrollo, porque acá aparece a veces hasta cuestiones privativas de la propia mezquindad política de los sectores. Sí.
Es así. Hugo, siempre muy claro, es un placer escucharte. Tratamos de echar luz a una cuestión que puede estar ocurriendo en otros lados, ¿no? Porque esto se va, lo tenemos que decir, no nos gusta utilizar el término, pero se va agravando, y la gente de a pie, como se denomina el habitante común, está sufriendo los embates y no tiene respaldo, y nota que lamentablemente hay un garantismo que raya entre lo cándido, lo romántico, y a veces hasta cínico desde el punto de vista de la justicia, y vemos que está todo ubicado del lado del delito. La policía tiene las manos atadas, hay muchísimo temor de que esto siga avanzando y sigamos viendo esta película real y constante de una manera que ya no nos va a sorprender, y tenemos que decir qué suerte, nos robaron pero estamos con buena salud. Imposible, terrible lo que está ocurriendo. Hugo, te agradecemos muchísimo, como siempre. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y humildemente aportar datos de esta realidad que se llama Argentina y que nos duele mucho cómo ha llegado a estas circunstancias. Duele mucho. Abrazo. Otro enorme para todos ustedes así en Río Cuarto. Gracias, Hugo.